Buenas tardes, bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta nueva actividad organizada por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, en esta ocasión en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de la Universidad Nacional, con quien llevamos muy buena relación. Hemos realizado ya varias actividades sumamente interesantes y ahora vamos a platicar acerca de un tema muy importante, muy, voy a decir llamativo, no me gusta el término, pero creo que ha llamado mucho la atención, no solo en América Latina, sino fuera de América Latina, por una razón. Uno de los países más importantes de la región, el Perú, está viviendo una serie de situaciones sumamente complicadas en su vida política. El Perú es una nación hermana para nosotros los mexicanos. En realidad compartimos muchísimos elementos que van no solo desde haber sido colonizados por una misma potencia colonizadora, la España, sino porque hemos tenido una serie de instituciones, una serie de culturas políticas, una serie de avatares de nuestras historias muy semejantes, muy parecidos, y además hemos compartido una serie de hechos muy valiosos, muy significativos en nuestra historia. Perú ha sido importante para México, México ha sido importante para Perú a lo largo de ya más de 200 años de vida independiente. El día de hoy nuestra conferencia se llama Un año de Pedro Castillo, conflicto institucional en el Perú. Y la imparte, estamos muy contentos por ello, el doctor Eduardo Darjant Bocanegra, quien es un académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es abogado por la Católica del Perú, es máster en filosofía política por la Universidad de York en la Gran Bretaña y tiene además un doctorado en ciencia política por la Universidad de Texas en Austin. Y él se ha especializado justamente en hacer análisis de la situación política y en particular de su país. Sus temas de interés son los estudios del régimen político, Estado y partidos políticos. Y esto lo atestiguan algunas de sus publicaciones. Leeré un par de títulos que nos hablan de qué tan indicado, qué tan apropiado es el doctor Darjant para impartir esta conferencia. Uno de ellos es El páramo reformista, un ensayo pesimista sobre la posibilidad de reformar el Perú, y esto salió publicado en el año 2021. Y también tiene otro título que es Demócratas precarios, élites e inestabilidad democrática en el Perú y en América Latina. Este fue publicado en el año 2009. Tiene otros textos posteriores, pero estos me parece que hablan de una manera muy clara de lo que él puede ofrecernos en esta conferencia. El tiempo es suyo, doctor Darjant. Muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias por esta cálida invitación, esta presentación, y gracias, como siempre, al CIALC por ser tan amables y por estar interesados en lo que pasa en todos nuestros países. Voy a conversar por una media hora y después tomar con mucho gusto preguntas del público y dialogar contigo también de cualquier inquietud que puedas tener al respecto. Bien. Perdón, acaba de entrar mi hijo acá. Gracias. Curiosidad de qué estoy haciendo. Ya he escuchado la conferencia un par de veces, así que no se va a quedar. Bueno, me piden conversar un año y poco más de Pedro Castillo, ¿no? Y el conflicto institucional en el Perú y lo que viene pasando en el Perú en estos días. Lo que yo quisiera transmitirles es algo un poco difícil, tal vez de entender, aunque creo que cuando uno conoce la historia de América Latina no tanto, y es que frente a un alto conflicto y percepción de polarización y alto conflicto institucional, también se han dado acercamientos entre el Ejecutivo y el Congreso que permiten hablar de cierta estabilidad y, creo yo, de un tipo de pactos que hacen que esta polarización no sea toda la historia a contar, ¿no? Entonces quisiera que quede claro, existe la polarización, en este momento está en el Congreso
dándose de gritos, acusando el gobierno a la oposición más dura de ser golpista y la oposición más dura empujando y criticando al gobierno también por sus supuestos apetitos revolucionarios y por su grandilocuencia en una serie de declaraciones. Ellos dicen que están mandando la violencia contra el Congreso, pero a la par de eso hay otros actores y encuentros que hacen que la situación no sea solamente polarización, sino también algunos acuerdos. Para contarles esta historia, voy a hablar primero de algunos antecedentes de lo que ha pasado en el Perú antes del 2021, ¿no? Que es importante tener en cuenta. Primero es que el periodo 2016 al 2021 fue un periodo muy complejo en el Perú, con mucha inestabilidad. Estoy sacando una publicación que va a salir en una revista mexicana precisamente en la idea de que hubo un cambio institucional sin cambio de reglas, sin cambio de normas, digamos, ¿no? Fue un momento en el cual la Constitución siguió siendo la misma. Hubo algunos cambios constitucionales tardíamente en el periodo, especialmente la no reelección de congresistas. Esto hubo un cambio en el Perú. Pero a raíz de una serie de procesos, tensiones, conflictos y la elección del 2016, se inaugura un proceso de mucha tensión en la cual el Congreso ganó considerable poder frente al Ejecutivo. Entonces yo diría que pasamos de un sistema presidencialista donde el Ejecutivo tenía más poder del que indicaría la Constitución, a un modelo actual en el cual el Congreso tiene más poder del que nos dice la Constitución, ¿no? Es un cambio interesante y con mucha virulencia. Dio lugar a la salida de un presidente como Pedro Pablo Kuczynski, que renuncia, pero ante la eventualidad de ser vacado. No voy a entrar en los detalles porque me quedaría toda la conferencia ahí. Dio lugar a una disolución del Congreso por parte de Martín Vizcarra, dio lugar a la vacancia de Martín Vizcarra, utilizando artículos constitucionales que estaban en la Constitución del 93, desde que se inicia la Constitución, pero que recién se han usado de esta manera, con este tipo de conflicto institucional desde hace muy poco. La elección del 2021 también nos mostró unas divisiones electorales territoriales que ya existían en el Perú. Hay un voto regionalizado, el sur peruano suele votar por un candidato más anti-establishment, podríamos decir de izquierda, pero es una mezcla, ¿no? Es una especie de nacionalismo de izquierda el que sale elegido. En elecciones suele haber un candidato crítico que obtiene un voto masivo del sur, y suele haber un candidato más pro-establishment en lo económico, que sale elegido con el voto de Lima especialmente, pero también varias zonas de la costa, ¿no? Y eso se vio en la elección del 2006, en la elección del 2011, en la del 2006 Alan García le gana como el candidato del establishment a Ollanta Humala, que venía como un líder en esos años pues de izquierda más dura, en línea con los corrientes de la región andina, Hugo Chávez, ¿no? Evo Morales. Ollanta Humala corría esa ola y lo derrota Alan García con un discurso reformista, se corre hacia el centro, García, para robar, ganar el centro. En el 2011, Humala le gana a Keiko como el candidato de cambio, pero un cambio ya moderado, y en el 2016 se vuelve a dar el choque, pero esta vez lo gana el candidato de izquierda, sin moderarse mucho, y al frente tiene un candidato, otra vez Keiko Fujimori, tercera elección que pierde, que tampoco se moderó, fue una candidatura muy macartista, corriendo un poco la idea de una gran conspiración comunista, y por el lado de Pedro Castillo, su discurso era más un populista, nacionalista, ¿no? Pero venía acompañado de un partido más leninista, quieren, ¿no? Y esa tensión se vio en la campaña, no se aflojó. Creo yo que no hubo un movimiento hacia el centro, sino más bien que ambos compitieron desde sus posiciones y llevó pues a mucha polarización en la que estamos viendo. Se mantiene en el Perú un antifujimorismo muy fuerte. Del 2016, Pedro Pablo Kuczynski, candidato de la derecha, más tecnócrata, neoliberal, le gana a Keiko Fujimori con el voto del sur de izquierda, digamos, ¿no? Eso muestra que el antifujimorismo puede movilizar a sectores, incluso a votar por aquel que en un plano más ideológico estaría en el opuesto, ¿no? Y también ha surgido en el Perú, yo diría, un antiizquierdismo, especialmente en Lima, un poco en línea con estas corrientes actuales, ¿no? Esos son un poco los antecedentes de cómo llegábamos a la elección. Y otra cosa muy importante que creo que es necesario resaltar en el caso peruano
que en los años anteriores, y desde los años 80, digamos, pero con el fujimorismo fue otra la batalla, la discusión, pero después en el año 2000 se han ido debilitando los partidos y han ido perdiendo fuerza programática. Yo diría que los grupos económicos con más poder llegan al Ejecutivo y fueron descuidando su vínculo más partidario. Se han caído los partidos que podríamos llamar de derecha, de mercado liberal, con ideología, han ido desapareciendo. Quedan partidos de derecha, pero más armados de emergencia, ¿no? Con tanto programa. Por el lado de la izquierda hay una izquierda, pero que no le fue bien en esta elección, son izquierdas débiles, más bien esta izquierda de Perú Libre, que es el partido leninista que les decía, acompañado de su candidato, Pedro Castillo, fue una LUT electoral, no, LUT es mucho decir, perdón, 19%, probablemente si la elección era un poco después llegaban un poquito más, pero jaló voto, pero es muy diferente hablar de partidos programáticos. No hay como tal partidos programáticos, ¿no? Entonces, la política, en el Perú, de alguna manera los partidos han perdido mucha fuerza y ha entrado mucho interés informal y legal en las listas parlamentarias. No hay programa, los grupos que llegan al Congreso se vota pensando en el presidente, pero rápidamente se disuelven esos grupos, ¿no? No hay propiamente bancadas programáticas. Eso es bueno tenerlo en cuenta porque mucho de lo que voy a contar no quiero que lo vean como que surge de la nada. En realidad estamos frente a unos antecedentes que vienen de atrás, que es importante tener en cuenta. En ese contexto de la segunda vuelta, en ese contexto de la polarización, que se llega a una segunda vuelta con estos dos candidatos que polarizaban mucho al país. Cuando gana Pedro Castillo, gana por... Perdón, creo que me he faltado. Sí, no, está bien. Gana Pedro Castillo con una muy pequeña diferencia, 0,24%, creo que fueron o menos, no recuerdo, eran casi 24.000 votos, imaginen en un país de 30 millones. Al ser tan ajustado, se desata una campaña de acusaciones de fraude, se engarzan en ese tema, en esa discusión, y Castillo no muestra ninguna experiencia de entender el problema nacional que tenía al frente. No es como Gabriel Boric o Gustavo Petro, que ganan desde la izquierda, pero al momento de ganar lanzan mensajes y construyen un discurso de cambio y continuidad que permita calmar las cosas. Castillo carecía de esa experiencia, era una persona que venía del mundo sindical, gremial docente, que son los sindicatos numerosos pero bastante débiles, negocian con el Ministerio de Educación. No estamos hablando de líderes sindicales con mucha trayectoria, era un líder sindical que tenía trayectoria, pero no en estos pues, grandes niveles de gobierno. No estamos hablando de un Lula, digamos, ¿no? No estamos hablando de alguien así. Y en las semanas previas al inicio del gobierno se ven un montón de problemas, ¿no? Indecisiones, no se dan mensajes claros, comiendan los cuoteos, y se daban todas esas acusaciones de fraude por los perdedores, acusaciones además infundadas, es algo que yo creo que se está copiando mucho de Estados Unidos, ¿no? Esta idea del fraude electoral, como que los que cuentan los votos son, que es gravísimo, porque sabemos bien en América Latina que ha costado mucho tener cortes electorales o institutos electorales respetados, ¿no? Pero mostró mucha incapacidad el presidente para convocar. El primer gabinete de Castillo, después de un discurso presidencial que era interesante, porque de nuevo combinaba esta idea de cambio, pero también continuidad. Es un discurso que personalmente a mí no me encantó por muchas cosas, que simplificaciones históricas que se hacen, pero no era un mal discurso. Al día siguiente echa todo al traste, porque nombra un primer gabinete que mostraba dos cosas, creo, ¿no? Mucho cuoteo, cuotas de los grupos que lo apoyaban, pero no hablamos en el Perú de organizaciones sociales poderosas, enraizadas en el territorio, sino pequeños grupos muy debilitados. Entonces, más que dar legitimidad y asegurar gobernabilidad, lo que uno encuentra era un cuoteo minúsculo entre pequeñas agrupaciones que lo rodeaban, incluido el Partido Perú Libre, que nombra al primer ministro, que en el Perú es muy importante, pero además también personas cercanas a Castillo, personas que uno no entendía por qué estaban ahí,
se comienzan a ver estas juntas extrañas entre actividades informales, algunas vinculadas a la educación. En el Perú tiene muchos problemas con universidades privadas de baja calidad, muchos mensajes en campaña vinculados al transporte informal, y se nombran lo que van a ser ministros claves para el desarrollo posterior, que son un ministro, mucha gente vinculada a su provincia, a su región, ¿no? No tanto por méritos, sino por cercanías. Entonces, es un gabinete que además el premier es de Perú Libre, vinculado a las posiciones más radicales del partido, entonces generó mucho desorden, incrementó la polarización, incrementó las sospechas del otro lado, y creo yo que marca lo que iba a hacer el gobierno, ¿no? Estos a veces amagos de radicalidad, luego bajar el tono, y muy malos nombramientos ministeriales que ha dado lugar a un recambio ministerial brutal para un país que ya tenía un alto recambio ministerial, ¿no? Hasta hace poco era un promedio como de un ministro por semana, digamos, no porque los cambie cada semana, digamos, ¿no? Sino que todos los cambios, si los cuentan, algunos cambios se dan en bloque, termina siendo casi como un ministro por semana. Este medio gabinete también muestra un desconocimiento amplio de los sectores, muchos intereses pequeños, informalidad en un país ya de por sí informal y sin controles internos, ¿no? Los grupos que participan en la alianza toleraban este tipo de cosas. Y todo esto, además con estos vínculos que digo, un ministro que había tenido pues frases sobre lo que fue la violencia armada en los 80, un tema que en el interior del país es muy disputado, muy discutido, ¿no? El papel del Estado en la violencia, pero que en la política nacional se consideraba pues que era un tema que estaba más o menos claro, ¿no? Había pues cualquier muestra de pequeña simpatía hacia Sendero Luminoso, este grupo maoísta que inicia la violencia en el Perú en los años 80, pues no era tolerado, y aquí entraron algunos actores que habían tenido frases de reconocimiento de lo que había sido la gesta, equivocada, pero gesta al fin y al cabo de los años 80, entonces creo que lleva a un nivel de crispación que el país en ese momento no necesitaba. Y todo esto, además, sin una comunicación clara del presidente. El presidente no ha sabido dar entrevistas, desconfía de los medios, tiene buena presencia en plazas en algunos momentos, pero no como para transmitir mensajes de dirección de gobierno o para discutir con la oposición. Es mucho mejor cuando está en actividades, digamos, antes que presentando mensajes. Hoy, sin embargo, sabemos mucho más que en esos meses no solamente era radicalismo o malos nombramientos, sino que hubo lo que hoy día son los problemas del gobierno, que tienen que ver más bien con nombramientos que dieron lugar a abrir las puertas a ciertos actos de corrupción, ¿no? El Ministerio de Transportes y el Ministerio de Vivienda, ambos vinculados pues, a la obra pública en el territorio, y que hoy por hoy están investigándose por algunas cercanías del presidente con estos ministros, que dicho sea de paso, como les voy a contar después, esto suena pues una gran polarización, pero estos ministros, uno de ellos, a pesar de todos los cambios ministeriales, sigue en el puesto, el Congreso lo ha dejado estar, en parte porque lidia con intereses de los congresistas, y el otro salió tras graves escándalos, digamos, ¿no? Cuando ya la situación era inmanejable, el ministro de Transportes ha salido censurado por el Congreso, no recuerdo si lo llegan a censurar o lo cambian un poco antes, creo que es censurado, pero tomó como 8 meses, ¿no? Entonces, en estos primeros meses se jugó mucho más en esta composición extraña, patrimonialista del Estado, que han dado lugar a muchos de los problemas actuales, ¿no? Y acuérdense, al otro lado de una oposición dura, molesta, y que siguió con su campaña después de la elección, porque consideraba que había habido un fraude. Y es más, en realidad yo creo que lo del fraude muchas veces no es que se crea ya en el fraude, sino es un mecanismo un poco como Trump en Estados Unidos, ¿no? Una forma de negar que la otra parte tiene legitimidad para gobernar y se le busca sacar. Es difícil hablar de etapas del gobierno porque hay grandes continuidades, como les digo, en estos cuoteos, en estos patrimonialismos, pero sí hay algunos cambios, ¿no? El primero fue el gabinete que les digo, que fracasa, el ministro juega más un premier más para el partido que para el gobierno, se termina peleando con sus ministros, no lograba coordinar, mantiene la polarización con el Congreso, un Congreso que no hace una fiscalización constructiva, sino que intenta vacar al presidente desde el inicio, usando un artículo constitucional que yo creo que está pensado para causas excepcionales, como que sea normalizado,
falla, nombra una presidenta del Congreso que para los amigos mexicanos le pusieron como apodo María Joaquina, como opuesta al personaje más popular que era Pedro Castillo, porque María Joaquina venía de una procedencia, una familia pues más conectada en la política, ¿no? Entonces fue como un contraste muy fuerte en lo que representaba para el Perú. Imaginemos un hijo de campesinos, maestro rural, que llega y al Congreso nombra al frente una persona que tenía más bien características de ser limeña, vinculada al mundo limeño, con un tono de voz que la asocia con las clases altas. El choque, pues, la imagen era muy poderosa y creo que el Congreso ha tenido, pues, buena parte de responsabilidad en incrementar estas tensiones, ¿no? Sin negarle nada de responsabilidad al gobierno. No pretendo decir eso, pero no ayudó el Congreso en construir otro tipo de relación con la República. En la segunda etapa, Castillo intenta nombrar a una persona más vinculada a la izquierda, pero más tendiente al centro, con algunos ministros más técnicos, si se quiere, pero ese gabinete rápidamente se desgasta porque mantenía muchos de los otros ministros. La Premier en algún momento es una declaración, de alguna manera había un sector empresarial que la veía como mayor garantía, pero es una declaración vinculada a las minas que le tira también ese sector encima. Castillo no afloja, ¿no? Sigue manteniendo su idea de nombrar personas cercanas, amigas. Eso genera un choque con esta Premier, que es una persona pues, muy respetable, que fue la presidenta del Congreso de la Transición última, cuando cae Vizcarra, ¿no? Y ella no aguanta, eventualmente presenta su renuncia, mostrando un poco la precariedad de estos días, mientras está presentando su renuncia, la renuncian, ¿no? Señalan que va a haber un cambio de primera ministra en un tuit, ¿no? Mientras se llevaban su carta para sellarla, hacen esta jugarreta, ¿no? Lo que queda claro es que el gobierno y el entorno del presidente está muy contaminado, ¿no? Hay muchas personas, el secretario de Palacio le encuentran $20,000 en un baño cuando hacen una intervención judicial. El señor ha dicho que esos 20,000 eran por compras de ascensos que el presidente concedía. Hoy por hoy esa persona es un colaborador eficaz. Y se mantienen estos ministros de vivienda y de transportes, ¿no? No quiero exagerar y decir que hubo 2 etapas, ¿no? Pero fue un intento del presidente de moverse un poco, tal vez con algunos hacia, yo diría, bajarle la polarización, pero sin cambiar muchos ministros. Y lo que eso le produjo es que en el Congreso, las fuerzas del partido que lo había llevado al poder lo comenzó a golpear. Creo que el presidente también se da cuenta que por intentar moverse hacia una mayor aprobación o hacia un elector medio, digamos, podía perder los votos que lo mantenían en el Congreso. No olvidemos que está esta figura de la vacancia presidencial que requiere 2/3 del Congreso dando vueltas. Con los votos de este grupo Perú Libre, también se fragmentó, inmediatamente el Congreso se ha fragmentado en un montón de grupitos, como les decía antes, pero igual se aproximaban más a los 87 votos, ¿no? Entonces Castillo retrocede después de unos cambios desastrosos, ahí sí nombra un gabinete de terror y le dura 3 días, creo, tiene que hacer renunciar a quien había considerado premier y nombra otro gabinete con su ministro de Justicia. Ese gabinete se ha mantenido hasta ahora, digamos, que en lo que yo creo que es una tercera etapa que vuelve a la seguridad de mantener sus aliados del partido para tener un grupo grande en el Congreso que impida la vacancia de febrero en adelante y bajarle un poco el tono a las cosas, pero la crisis internacional lleva a que Castillo nuevamente eleve el tono. Hay problemas y protestas por el tema de fertilizantes, por el tema de alimentos, de transporte al interior del país. Esas protestas se dan en los sectores que apoyan a Castillo y eleva el tono hacia la idea de una asamblea constituyente, lanza un proyecto al Congreso diciendo que él quiere la constituyente, reuniones descentralizadas, que yo las leo más como una reacción rápida para intentar defender ese voto que todavía lo mantiene, la aprobación que está en ciertos sectores, y el Congreso rechaza. Y hace unos días diría que entramos a una cuarta etapa donde este mismo premier, que hasta hace poco Castillo decía que lo iba a cambiar, él le renuncia al cargo el premier, finalmente Castillo no se sabe bien si no logra componer el gabinete o no le acepta la renuncia, y se queda. Ese premier y esta cuarta etapa ha escalado
porque en paralelo crecieron las causas judiciales. Entonces Castillo y este gabinete de ministros hoy por hoy están más peleados con el Congreso, hay un discurso más populista en lo identitario, ¿no? Yo soy como el pueblo, yo camino con el pueblo, y las fuerzas centralistas, Lima y los golpistas quieren acabar con mi gobierno. Más allá de los extremos que estamos viendo, sí es cierto que hay abundantes pruebas de que desde la presidencia, no está la firma de Castillo, una acción directa de Castillo, pero desde la presidencia se han manejado temas vinculados al Ministerio de Vivienda, Obras Rurales y Ministerio de Transportes, además de las acciones de algunos contratistas que dan vueltas por Palacio de Gobierno, incluso un contratista le armó la fiesta a la hija del presidente. Yo creo que fue una mentalidad más patrimonialista que llegó sin conocer todas las formas en que podía ser descubierto ese patrimonialismo y repartiendo puestos en forma abierta, un poco de impericia, un poco de pillería. El resultado es que hoy por hoy tiene como 5 causas abiertas Castillo y hay una investigación hacia él por bastante de estos casos, que repito, no son inventos de la prensa, ¿no? La prensa, los vacadores suelen ser cajas de resonancia muy fuertes. O sea, están muy atados a la agenda de la vacancia o que el presidente salga. Si el presidente se equivoca, lo sacan más que cuando se equivoca alguien de la oposición. Todo eso es verdad. Hay una polarización de un sector que quiere sacar a Castillo. Pero eso no quita que no haya indicios muy serios de corruptelas, vínculos con familiares. La familia, buena parte de la familia del presidente está fugada por lo que fueron estos vínculos con empresarios, y que ya hay por lo menos 3 colaboradores eficaces del propio entorno del presidente o que estuvieron en el entorno en los primeros días o financiando la campaña, que están en diálogo con la justicia por lo que señalan fueron sus propios delitos y que involucran al presidente y su familia, ¿no? No olvidemos, sin embargo, que esta polarización se da con un presidente que ya cayó en popularidad, ¿no? Hay un retroceso en una agenda maximalista y yo incluso diría en la minimalista. Es difícil hablar, es un gobierno de izquierda, ¿no? Desde la izquierda sus discursos tienen todavía contenido de izquierda, pero no hay un programa de izquierda. No es que estemos viendo una gran lucha en algunos temas de política pública de izquierda, y hoy por hoy diría que es de izquierda en la medida que está intentando politizar algunas asociaciones, grupos, mineros informales, transportistas, organizaciones de partes del Perú donde hubo más votos de Pedro Castillo, para construir una suerte de coalición que lo proteja de la vacancia y creo de verdad de las investigaciones judiciales, ¿no? Me parece que esta politización tan abrupta desde hace 10 días tiene que ver con el avance de estas investigaciones y la entrega de colaboradores eficaces, ¿no? Se discute, pues, de alguno de estos ministros. Este ministro que les digo de Transportes hoy está fugado, por ejemplo, ¿no? Porque aceleró un proyecto que fue solicitado por una empresa que tiene poco tiempo de constitución y de la cual era parte una de estas tramitadoras de intereses que le organizó el cumpleaños a la hija del presidente, que entraba a Palacio, y de pronto cae ese ministro, lo están averiguando y está dado a la fuga, digamos, ¿no? Entonces, hay una situación judicial muy complicada y que ha ido minando tanto por inefectividad como por la polarización que ya venía, como por estas acusaciones de corrupción, la popularidad del presidente, y ahora está intentando recuperarla con una agenda más confrontación. En eso estamos el día de hoy. Sin embargo, y es lo que quiero resaltar en lo que me queda de tiempo, hay cierta estabilidad del presidente, ¿no? Y la pregunta interesante para los comparativistas es, ¿cómo así se ha logrado esa estabilidad? No es una caída que se siga dando, yo diría hay un piso que se ha dado. ¿Y en qué se basa la dificultad de que esta polarización se revierta? Eso era hasta mayo, ahorita les voy a mostrar una más reciente. Perdón, hasta mayo el presidente tenía una popularidad de 26, 66 de rechazo, y desde ahí, digamos, abril, mayo, para la caída y se ha estabilizado ahí. Hoy por hoy está en 25, nuevamente cayó a 20, ahora está en 25, ¿no? Dentro del margen de error.
No sabemos si con la nueva estrategia suba, de repente un poco más, ¿no? Pero ya parece que es muy difícil que sea un presidente altamente popular. Ya estamos hablando de un presidente que más bien tiene que pelear esta base. ¿Por qué tiene estabilidad? Hay un cúmulo de intereses pequeños, un Congreso más regional que polarizado, diría. Hay muchos políticos sin carrera nacional en el Congreso y un ejecutivo que ya no es como los ejecutivos de antes, que limitaban estos intereses en el Congreso, sino que para sobrevivir les ha dado trámite a estos intereses. Un uso del Estado para incluir, digamos, entre comillas, ¿no? Hay mucho patrimonialismo y vale la pena releer este libro del Perú desde la escuela, que es de Gonzalo Portocarrero, Patricio Liarte, un par de pensadores peruanos, cientistas sociales, que narran cómo los maestros enseñan la historia del Perú, enseñan el devenir nacional, muy en la idea de que los poderosos han manejado el país y lo que habría que hacer es que los que están abajo lo manejen. Pero muestran cómo es un discurso que puede ser muy autoritario y a su vez muy patrimonialista, ¿no? Es casi como ganar y nosotros ser los que vamos a gobernar. No hay una problematización del desarrollo, de la situación actual, de la efectividad de medidas distintas, o la preocupación de que somos un país de ingreso medio, finalmente atrapado en ciertos límites de lo que se puede hacer más allá de la buena o mala voluntad. Pero el presidente logró congregar muchos de estos intereses y desde el Ejecutivo dejar que entren del Congreso, ¿no? Hay vínculos además con intereses de todo tipo, ¿no? Empresarios de la educación, actores que están contra la reforma educativa, una de las pocas que se hizo en el Perú, personas vinculadas al transporte local, interprovincial. En el Perú es una abundante informalidad. Digamos, si ponemos en una tabla Uruguay como muy formalizado, México intermedio, Perú estaría abajo, ¿no? Así es la diferencia. Es un país altamente, altamente informal, con muchas actividades informales y que eso da lugar a que muchos de estos intereses estén en el Congreso y le permitan al presidente también permitir que crucen hacia el Ejecutivo. El Ministerio de Transporte era clave para eso, ¿no? No llega a ser una alianza estable y con horizontes porque no son grupos tan organizados, no pueden ser tampoco tan abiertos, pero por ahora es suficiente para que el Congreso diga, de vez en cuando te censura un ministro, pero a la vez yo no me quiero ir, ¿no? Si se cae el presidente, es muy probable que sea muy difícil que la vicepresidenta gobierna y es muy difícil que el Congreso pueda quedarse con un presidente. El Congreso tiene la interpretación de que sería posible elegir presidentes y que terminen el mandato con ellos. Yo creo que eso no se sostiene en una historia política latinoamericana. El presidencialismo ha estado atado con una elección parlamentaria y además creo que, de facto, si es que hay una caída del Ejecutivo, sería muy difícil que la gente tolere al Congreso. Ya vimos el tipo de protesta que se puede dar contra el Congreso cuando intenta imponer sus decisiones y no gozan de apoyo popular. En noviembre del 2020, cuando fue la caída de un presidente que tuvimos por semanita, ¿no? Otra fuente de estabilidad es el alto rechazo que también tiene la estrategia limeña de vacancia, ¿no? Son grupos muy radicalizados que buscan sacar a Castillo, que se hablan a sí mismos, que tienen ideas conspirativas. Entonces, hay un rechazo de esa oposición dura. El Ejecutivo les está ganando lo que en Brasil se llama como el centrado, ¿no? Hay un grupo, yo diría, de 1/3 de congresistas que no son del gobierno, pero negocian con él y ven a los otros como un peligro también para su continuidad, ¿no? El gobierno tenía una buena relación con ese grupo, suficiente como para bloquear vacancias, y yo creo que es claro para muchos de ellos que la caída del presidente puede iniciar una cosa que los termine sacando a ellos. Y si lo sacan a ellos, muchos políticos sin experiencia pierden 3 años más de sueldo y medio, más de sueldo, casi 4 años, pierden los fondos que reciben los partidos por tener representación parlamentaria y por la elección pasada, ¿no? Es muy difícil que eso se dé. Les ha ganado el gobierno el centro, diría. Me atrevo incluso a decir que si crecen los votos, yo creo que algunos de estos sectores más duros que hablan de vacancia no estarían tan seguros de empujarlo, ¿no? Y hay que sumar a todo ello que
el Partido de Perú Libre y los conservadores del otro lado tienen una alianza maravillosa en la cual pueden impulsar un montón de agendas en las que están de acuerdo, ¿correcto? Contra el matrimonio igualitario, contra una serie de temas vinculados a derechos de la mujer, en defensa de la familia. Los sectores liberales y centristas y de socialdemócratas, digamos, en este Congreso están minimizados. Es un montón de congresistas pragmáticos, núcleos conservadores duros y una izquierda conservadora en su mayoría. El resultado es que pues no hay tanta prisa para irse. Yo creo que eso es lo que le da estabilidad al presidente y hace difícil, digamos, que a pesar de su baja popularidad, se caiga. Acá pueden ver algunas encuestas. La popularidad actual en julio, 74 y 20. Este último mes ha subido a 25, me parece, el presidente, ya ha caído 74, 69. Es muy pronto para saber si la estrategia esta de confrontación va a generar más apoyo, pero me inclino a pensar que se va a balancear con otros problemas de gestión que se vienen dando, compra de fertilizantes y otros temas que el Perú está pasando igual que otros países, ¿no? Aquí, si ven el desagregado, se los he hecho acá más claro. A pesar de que la general agosto, por ejemplo, es 25% de aprobación, en el nivel socioeconómico E, los más pobres, 38% de aprobación, rural, 39% de aprobación, en el sur, 38% de aprobación. Sin embargo, en general, vemos caídas desde enero, ¿no? No estamos hablando de alguien que se ha mantenido fuerte en esos sectores como bastiones. Hoy por hoy, la desaprobación es mayor en todos lados, pero resiste mucho más en estos tres subgrupos, digamos, ¿no? Socioeconómico E, rural y aprobación del sur. Es un gobierno al que todavía lo apoyan los pobres, los más alejados del Estado, si quieren, ¿no? Ojo que hay un margen de error por categoría acá, ¿no? No estoy diciendo pues, que la categoría varía más del margen de error, ¿no? Las encuestas tienen pues un 2.8%, me parece, de varianza, ¿no? De variación. Entonces, pues todavía no podemos hablar. Desde marzo estamos en más o menos igual, no podemos hablar de grandes caídas o eso. Yo hablo más bien de una estabilidad, viendo qué es lo que va a pasar en el futuro. El Congreso, sin embargo, miren, parte, como les decía, de la estabilidad del presidente es que el Congreso tiene una popularidad de 14% o menos, ¿no? Está por ahí, creo que acaba de bajar un poquito más incluso, y el 61% de los consultados, son de respuestas que se suman, digamos, ¿no? Que les preguntan por qué desaprueban la gestión del Congreso. Una buena cantidad de personas dicen solo les importan sus intereses personales y hay corruptos, digamos. El Congreso, el presidente es muy mal evaluado, pero el Congreso también. Y cualquier caída del presidente puede llegar lugar a que el Congreso termine involucrado en el gobierno del país. Eso parece no entusiasmar absolutamente a nadie. Entonces, no hay una marchas y protestas contra el Ejecutivo para que salga, consistentes, son muy pequeñas, y hay la idea de que, uy, si se va, de repente el Congreso podría llegar. Mucha gente preferiría un adelanto de elecciones para que se vayan ambos poderes, pero eso también tiene que pasar por el Congreso y es complicado, ¿no? Prospectiva, costos y escenarios, con eso termino. Como les decía, hay razones para la estabilidad, pero no minimicemos lo que es la inestabilidad en un país de políticos todavía muy amateurs, ¿no? Un escándalo de corrupción grande que involucra directamente al presidente, que ya sea muy costoso sostenerlo, unas protestas que se salgan de control, digamos, ¿no? Si este gobierno que tiene muchos parlamentarios que están a la izquierda, que vienen de algunos gremios, y digamos hay una protesta con represión de determinado tipo, podría dar lugar a que esos parlamentarios se volteen, una caída económica o de servicios que se viene dando por la crisis internacional, ¿no? Un gobierno ya débil ya no te demoriza tanto en las urnas. En octubre hay elecciones regionales, municipales, probablemente eso reacomode un poco el escenario y eche, pues, nos presenta nuevas situaciones, ¿no? Y lo que viene siendo ahora de polarizar, lo que gana polarizando en alguna popularidad, puede terminar rompiendo algunos de estos diques de estabilidad y alianzas que ha logrado con sectores que son más pragmáticos, ¿no? Que le pueden decir, todo bien con aguantarte, pero tampoco te pongas pues tan violentista, ni grites tanto, porque finalmente al que le van a tirar las piedras soy yo, el Congreso, ¿no? Pero, como digo, la torpeza del Congreso en sí misma no debe ser minimizada. De alguna manera sostienen al presidente
con actitudes a veces racistas, con formas de confrontación muy duras, ¿no? Al mismo tiempo, las salidas ahorita son insuficientes. Es difícil pensar en una salida, ¿no? Muchos creen que se está golpeando demasiado al Estado, se le está bajando el profesionalismo, que estamos cayendo en un nivel, no porque lo que antes fuera bueno, como ustedes han visto, les he contado todos los problemas de lo anterior y la caída que había de la calidad de la política y del Estado, que no respondía a ciertos intereses, a ciertas necesidades, pero creo que se está cayendo en una situación bastante peor, ¿no? Donde el Estado no está ni siquiera conduciendo reformas mínimas y donde los nombramientos se han vuelto muy, muy malos, ¿no? Con una altísima rotación ministerial que tiene un costo en la gestión, ¿no? Pareciera que esa estabilidad por ahora gana, yo me inclinaría a decir desde abril, desde febrero estoy diciendo, al hacer esta presentación similar, digo, me parece que la estabilidad gana, todavía no se va a caer esto rápido, y hasta ahora eso es lo que sucede. No perdamos de vista, sin embargo, el fondo, ¿no? Hay un costo para las capacidades del Estado, hay una serie de normas en favor de intereses ilegales o informales que dejan hacer, un poco en la literatura de Alicia Holland y otros colegas que dicen, en América Latina dejar hacer puede ser un apoyo político, ¿no? Te dejo circular sin permisos adecuados, no te fiscalizo, no voy a fiscalizar el tema de la minería ilegal, todo ello puede construir apoyos y dejar legados complicados. No creo que se pueda construir un gobierno más enraizado, más corporativo, con estos intereses informales y legales, o más formales, sus sindicatos, porque al interior de los mismos hay muchas tensiones sobre su relación con el gobierno. No lo veo tan fácil, pero sí creo que alentar algunas de estas conductas pueden dejar un panorama bastante complicado para el futuro. Y sí también decir que la polarización actual y los actores Castillo y la oposición dura no debería llevarnos a olvidar que mucho de esto ya llegó para quedarse si es que no hay cambios que recalibren el sistema, ¿no? El Congreso, como está ahora, ha normalizado la idea de vacancia, el Ejecutivo ha normalizado la idea de poder defenderse con estas cuestiones de confianza, que es obligar al Congreso a censurar gabinetes y por tanto poder disolver el Congreso, y ya está en el ánimo nacional político, y parece muy difícil que sea quien sea el que gobierne en un país fragmentado, que donde no hay amplias legitimidades. Dos amigos, colegas, lo han llamado algo así como estabilidad por, no me acuerdo el término, pero es una suerte de un empate catastrófico, ¿no? El Ejecutivo y el Legislativo, nadie puede ganar, ningún grupo político puede tener mayorías amplias. Pareciera que lo que da entonces es esa situación en la cual el Congreso tiene mucho poder, puede extraer, puede golpear al Ejecutivo, y el Ejecutivo no estar con una vocación fuerte de hacer otras cosas, sino también entrar un poco estos pactos patrimonialistas, ¿no? Entonces, creo que es importante, pensemos en una presidencia sin tanta polarización, creo que también tendremos muchas de las cosas que hoy por hoy nos molestan. Y eso sería todo, Rubén. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido sumamente interesante tu presentación. Creo que nos deja un panorama todavía más preocupante de lo que nos dejan las notas de la prensa, porque las notas de la prensa podrían hacernos parecer que la situación está acercándose a un final de crisis, pero final al final de cuentas, ¿no? Lo que tú nos estás planteando, si entiendo bien tu participación, es que llamaste empate trágico entre un Congreso muy fragmentado por una parte, muy contrapuesto al Ejecutivo, un Ejecutivo que no ha tenido, porque al principio no lo tenía, tengo la impresión yo, una capacidad de construcción de un aparato de gobierno. ¿Por qué? No solo por el hecho de que Pedro Castillo viniera del mundo sindical, en donde él había sido el dirigente de una huelga que fue muy exitosa, ¿no? La del 17, si mal no recuerdo que fue, que de alguna manera logró plantear una serie de temas y logró, digamos, posicionar al movimiento magisterial frente al Estado de una manera importante, pero
porque pareciera ser que aún con su mismo partido le ha sido muy difícil poder lograr equilibrios y apoyos, ¿no? El hecho mismo de que la bancada de su partido se haya dividido, un desgajamiento bastante importante, ¿no? De una bancada de alrededor de 30, se desgajan 16, pues es prácticamente la mitad de la bancada. Entonces, pero esto deja la situación de tal manera en que no parece haber la posibilidad ni de formular un programa de gobierno, que tampoco era muy claro qué es lo que pudiera haber sido, ni de establecer políticas claras en este sentido, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que es importante y me llama mucho la atención y sí me gustaría escuchar tu posición, ¿no? Frente a lo que ha sido el Congreso peruano a partir de la elección del 2016, si no me equivoco, ¿no? Cuando gana Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta, pero con un Congreso, pues, 70 congresistas fujimoristas, ¿no? Él en una debilidad impresionante, que dejó en ese momento al presidente con una enorme debilidad, pero que después quien le sustituye, Martín Vizcarra, pues prácticamente sin bancada, ¿no? Y pues llega Pedro Castillo con una bancada muy raquítica que se divide, quiero insistir, y entonces pareciera ser que la estructura, digamos, la vida política peruana en este sentido, necesitaría una revitalización importante. Pareciera ser que los temas muy pequeños acaban siendo los que van marcando la ruta de acción de un Congreso. Solo eso se tuvo una tregua en el muy breve gobierno del presidente interino, se me fue el nombre, del Partido Morado. Sagasti. Sí, ¿no? Solo hubo una pequeña pausa porque, bueno, alguien con mucha mayor experiencia, mucha mayor capacidad de diálogo, llegó a final de cuentas con el apoyo del Congreso, ¿no? Eso pudo haberle dado una cierta estabilidad, pero estamos entonces en una situación compleja que además nos hace ver algo que no habíamos visto en muchos años, que era justamente los desequilibrios entre la zona metropolitana de Lima y lo que ésta significa y las provincias más alejadas, que aunque hubieran tenido ciertos recursos, ¿no? Por la cuestión del buen desempeño de la economía peruana en el siglo XXI, también esos recursos no habían generado unas posibilidades reales de desarrollo local, ¿no? Entonces, por ahí hay un tema importante. Sí me gustaría muchísimo que pudieras ampliar un poco tu versión acerca de lo que es el Congreso peruano, ¿no? Y nada más un último detalle, me llama mucho la atención que ese Congreso que vacó a Martín Vizcarra, quien salió con una popularidad altísima, creo que fue como el 70%, es el congresista que llega proporcionalmente con más votos al nuevo Congreso y no lo dejan tomar posesión de su curul. Cuéntame un poco más acerca del Congreso. Sí, gracias, Rubén. Yo creo que aciertas en hablar tanto del Congreso. Yo siempre digo que hay algunos indicadores que no están en los que normalmente usamos los politólogos, los científicos sociales, pero que dicen, ¿no? Algo. Se ha generalizado en el Perú la crónica parlamentaria, hay más programas sobre el Congreso en las noticias, hay más publicaciones sobre lo que hace el Congreso, que creo que indica el aumento de poder del Congreso desde el 2016. Como te decía, si hablamos de causas próximas y causas de más largo plazo, yo creo que la política en el Perú se iba debilitando, los partidos se iban debilitando hasta esto que llevamos a representaciones pues muy fragmentadas. Eso es cierto, pero el 2016 es clave, porque el que gana la elección es el que quedó segundo en la primera vuelta y con un voto muy limeño. Entonces, y de eso va mi ensayo justo que sale ya este mes, creo, ahí en México. El que gana llega con 14 congresistas, me parece, de 130. Y quien pierde es la que ganó en la primera vuelta con 74.
que es Keiko Fujimori, o sea, más del 50%. Y además, y eso se da porque el voto de Kuczynski, que fue el que ganó, estaba muy concentrado en Lima, y el de Fujimori más extendido, pero además se anuló en carrera a un par de candidatos que tenían un voto más extendido territorialmente, que hubiesen robado curules al fujimorismo, pero no sucedió. El segundo y el tercero incluso también estaba muy concentrado territorialmente. Finalmente el fujimorismo logra meter muchos congresistas con un 54%, no menos 38% me parece, logra meter 54% del Congreso. Entonces, eso lleva a que con 74 congresistas, igual pierde unos en los meses siguientes, pero el número de 87 para nombrar magistrados del Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo, para vacar al presidente, si es que esa es una interpretación extensiva como es la que se hace ahora de la vacancia, pues ya está muy cerca. Y eso rompe la dinámica que se había dado en el Perú, que yo creo que era más proejecutivo de lo que indicaba la Constitución, pero la lleva a algo más del Congreso que lo que indica la Constitución, con mucha capacidad de golpear y con poca capacidad de defensa del Ejecutivo, porque su bancada era pequeña, pero la otra bancada que había era de izquierda, frente a un gobierno de derecha. Al final, Kuczynski renuncia, pero cuando ya había una abrumadora cantidad de votos para vacarlo por un escándalo vinculado a Odebrecht. Pero me olvidé mencionar en la presentación de los antecedentes Odebrecht, que ha sido clave para desprestigiar a la política en el Perú y para golpear a muchos líderes políticos, y que eso ayuda a entender por qué muchos de ellos pues tienen aprobaciones bajísimas, ¿no? En parte por los escándalos de Odebrecht. Entonces el Congreso ha cambiado. El Congreso, después de esa caída, se elige un nuevo, cuando Vizcarra disuelve, se elige otro, pero Vizcarra no presenta lista al Congreso, yo creo que pensando que su popularidad lo protegía, pero en el Congreso llegan 10 grupos pequeños, pero que eran capaces de votar masivamente en el contexto del COVID por medidas realmente populistas, casi como sin responsabilidad, ¿no? Como devolver los fondos de aportes de los que aportamos al sistema público, no las AFPs que también les quitan cosas, pero el público no se aporta, no es un fondo individual. Lo que hay es una cantidad que entra y con eso se paga jubilados, ¿correcto? El Congreso ordenó devolver el dinero que no existía. En cosas como esas hizo ese Congreso, y cuando tuvo que votar en la vacancia, una primera vacancia se pierde, y una segunda, que Vizcarra parece que iba tranquilo con el tema, pensó que no se llegaba, el voto fue altísimo y lo vaca. Yo creo que mucho de eso se mantiene en el Congreso. Eso hace que el Ejecutivo tenga que estar más pendiente del Congreso, que ciertos diques que se habían logrado para proteger la macro, los déficits, se hayan quebrado. La Comisión de Presupuesto del Congreso ha ganado muchísimo poder, pero, y eso es lo interesante, no necesariamente para generar una mayor legitimidad política, sino para generar muchos... no va de la mano con un reforzamiento de la representación, ni mucho menos, sino va, me parece, con una búsqueda de pequeños intereses que no agregan en una visión de la política diferente, ¿no? Yo creo que el ejecutivo anterior era un ejecutivo que la forma que adoptaba nos condujo a muchos de los problemas actuales, muy concentrado en lo macro, mucho menos en el tema social, calidad de servicios, no había un combate contra la informalidad, ¿no? Informalidad galopante. Esas cosas, intereses se han metido al Congreso, todos esos temas. Y entonces lo que tenemos ahora es, creo yo, de peor calidad de lo que había antes, pero en parte porque lo que había antes no corrigió ni enfrentó problemas serios en el país. Y por eso decía que más allá de los sectores actuales, el Congreso peruano, me parece, hoy por hoy, tiene otras armas institucionales y otras formas, que la única forma de corregirlos, mejor dicho, dos formas de corregirlos se me ocurren, ¿no? O mucha legitimidad de un ejecutivo con una bancada grande que recupere el poder del ejecutivo, o que ganen más algunos grupos con tendencias centrípetas y digan vamos a bajarle un poco estas tensiones y a recuperar cierta sensatez en lo que es la relación ejecutivo-legislativo para por lo menos bajar esa tensión, ¿no? Recuperar un poco lo programático, pero sabemos, pues, Rubén, que eso es muy difícil, ¿no? Una vez que se pierde, el costo de entrar en política es mayor,
hay formas de defenderse de los que están dentro, ¿no? Y luego me preguntaste, perdón, sobre el Congreso y algo más, pero se me olvidó. Eh, No recuerdo. Bueno, estaba yo, más que pregunta, fue como comentario de que el único momento en el que se logró un cierto equilibrio fue en el interinato, ¿no? Sí, y un interinato, dicho sea de paso, que hoy por hoy lo que representa ese interinato, ese grupo que diríamos de centro, para algunos centro derecha, para otros centro izquierda, depende de la polarización, ¿no? Curiosamente, y es algo interesante, salió bien reconocido, ¿no? Creo que una aprobación de 30 y tantos %, ¿no? No salió mal, pero no hay grupos en el Congreso que representen esos espacios, ni de centro izquierda, ni de centro derecha, hoy por hoy, ¿no? Es como que se ha vaciado el espacio, y si uno pregunta qué candidatos presidenciales ve, el 60% dice nadie, y luego el que tiene más tiene 4%, y Sagasti, que fue presidente en ese momento, tiene 1,8, me parece. O sea, tampoco es que despierte adhesión. Es una persona ya mayor, Sagasti, ¿no? Sí, también. ¿No? Pero no es que despierte tampoco grandes adhesiones ni un consenso nacional. ¿Cómo decirlo? Las posiciones que yo consideraría razonables para traer un poco de sensatez para buena parte de la población son consideradas inadecuadas o muy limeñas o muy timoratas. Entonces, no se aprueba el Congreso, no se aprueba a los grupos polarizados y radicales, pero yo estoy seguro que en una elección para muchos peruanos son el mal menor y volverían a votar por ellos. Entonces, creo que lo que más se puede aspirar en nuevas elecciones es, ojalá, que algunos grupos surjan para contrabalancear y ponerle un poquito de más sensatez programática a algunos de estos temas. Porque creo que lo que recorre la política congresal en este momento son muchos intereses individuales, ausencia de una idea de programática de lo que sea, y en el lado del Ejecutivo tampoco. Entonces, creo que son tiempos complejos para pensar en política programática, digamos, ¿no? Tienes razón. Hay un tema que ya hemos platicado en algún momento y en el cual yo insistí cuando se dio la crisis postelectoral, ¿no? Cuando todo esto de la acusación del fraude y demás, que si mal no recuerdo, pues a final de cuentas las instituciones actuaron como debían haber actuado, resguardando un proceso electoral que había sido a todas luces intachable, vamos a llamarlo así. Siempre hay pequeños problemas en los procesos electorales, en este no estuvo exento, pero todo lo que se dijo que había sido fraude en realidad no existió. Y las instituciones actuaron desde el Jurado Nacional de Elecciones hasta el Tribunal Constitucional, en fin, todos actuaron defendiendo esa postura, ¿no? Lo que a mí me llama la atención, y yo en ese sentido decía, bueno, pues hay una institucionalidad y hay unos ciertos valores ciudadanos que le dan sustento a esto, ¿no? Pero pareciera ser que una de las grandes tareas pendientes es el proceso de construcción de una ciudadanía política activa, en el sentido de ir avanzando, pues sí, si ya los partidos políticos se deshicieron por procesos naturales y por la pandemia y por todo lo que los temas también de Odebrecht y todo lo que esto significa, ¿no? La participación ciudadana consciente tiene que ser un elemento para poder para ir generando y luego seleccionando nuevos actores políticos, ¿no? Que yo creo que esa es la gran tarea. ¿Hay algo en este sentido? Es curioso. Me parece que la ciudadanía anda un poco desactivada, se ha desactivado de alguna manera la protesta. En parte creo por la polarización, no queda claro contra qué protestar y al protestar a quién estás apoyando indirectamente, ¿no? Tanto los sectores que piden la vacancia hacen marchas y dicen vamos a convocar la marcha del millón, la marcha, nunca salen, pues ahí en el mejor momento
El mejor momento fue un día que el presidente, con miedo de las protestas de transportistas, nos encerró todos en la casa, el 5 de abril de este año, y la gente salió a marchar como 40.000 personas molestas por eso, y ahí fue como un estate quieto, ¿no? Como que hay cosas que no puedes hacer, ¿no? Una marcha de oposición. Pero por el lado del oficialismo también se habla de la constituyente, de que hay un sentimiento constituyente, que la gente marcha, pero tampoco sale nada, ¿no? Hay pequeñas protestas en diferentes regiones, hay una demanda, si uno pregunta, quiere una constituyente, hay un grupo, diría, amplio en muchas regiones que sí lo quiere, pero en la mayoría, diría, pues hay una especie de, no con mucho entusiasmo, y no entendiendo necesariamente por una constituyente lo que los grupos de izquierda dicen que quiere la constituyente, ¿no? Entonces, estos grupos están desactivados, y el grupo que yo diría más ciudadano de reforma, de reforma, de crítica, que cuidarían y les importan algunas reformas como la educativa y todo lo demás, lo veo muy desactivado, sin mucho interés en marchar todavía, en parte porque yo creo que marchar contra Castillo puede leerse como marchar por el Congreso. El antifujimorismo, además, que es el que activa en muchos momentos la protesta y genera las primeras reacciones y luego pues se puede sumar más gente, en este momento ve a Castillo como el que le ganó a Fujimori. Digamos, si se le hubiesen encontrado $20.000 al secretario de Keiko Fujimori en Palacio, al día siguiente había una marcha, ¿no? De unas cuantas miles de personas, ahora no pasó nada. Entonces creo que también esos grupos que son los que movían la calle no están participando tampoco, en parte porque me imagino que es pensar, si marcho contra él, puedo estar con ellos. Esto cambia en regiones, ahí vi que llegó una pregunta, esto cambia en regiones, yo diría que hay, fuera de Lima, les he mostrado las estadísticas, hay mayor aprobación del gobierno, hay un sentimiento mayor fuera de Lima con la idea de no quiero que se quede hasta el final de su mandato el presidente. En Lima la gente que quiere que se vaya es bastante mayor, fuera de Lima es menor, ¿no? Igual es mayoritario la crítica, pero es un grupo amplio, ¿no? 37, 38% de personas que quieren que se quede, que apoyan más, ¿no? Que apoyan más, están más por también 36, 38% apoyan al gobierno, aprueban, y hay la idea en sectores que incluso críticos que te dicen, ¿cómo decirlo? Preferiría que haya adelanto de elecciones, ¿no? Un grupo importante, pero que son igualmente duros y críticos con la oposición, ¿no? Entonces hay un poco miedo de qué puede pasar el día después, quién puede llegar el día después. Hay también una mirada, yo creo que no me gustaría decir fuera de Lima solamente, porque creo que también está muy presente dentro de Lima, de que a Castillo, más allá de sus errores y que lo desapruebo, se le está haciendo un ataque que es especialmente duro porque estos medios de comunicación o sectores que se opusieron a su elección siguen con unos estándares diferenciados, ¿no? Si fuera un presidente que les gustara más, no serían tan duros ni serían tan fuertes. A la par, también es justo decirlo, del otro lado se usa ese discurso para no reconocer que hay cosas serias contra el presidente. O sea, decir, no, son todo un complot de los medios que no quieren que gobierne, decir, oye, hay un momento. Si tuviéramos medios que se portasen mejor, igual estarían investigándolo y mostrando cosas que son bastante serias, ¿no? La izquierda nunca había gobernado en el Perú, más que con Ollanta-Humala, que gobernó mucho más a la derecha. Me parece que acá sí llegaron muchos cuadros de izquierda, y creo que se está viendo una de las banderas de la izquierda en el Perú era pues críticos de la corrupción. Uno decía, sí, bueno, puede ser parte de la bandera, pero también nunca han gobernado, ¿no? Cuando han gobernado incluso la Municipalidad de Lima, también hubo casos de corrupción. Me parece que se está haciendo bastante tolerante con este gobierno desde muchos sectores de izquierda, con el discurso de que no, que viene del pueblo, que tiene representa el Perú rural, y no se está fiscalizando que no hay un programa de izquierda, que hay alianzas con sectores conservadores, que hay muchas cosas que además son vinculadas a corrupción, coteos y mal gobierno, ¿no? Entonces, creo que una buena parte de peruanos sí ve que hay un doble rasero con el presidente, pero creo que también una buena parte de peruanos puede decir, no estoy con la oposición, pero me queda claro que este señor está cada vez más involucrado en cuestiones complicadas. Muchos, sin embargo,
prefieren que continúe a que se caiga todo porque no saben bien qué puede pasar después. Lo que pasa ahí, y creo, hay una cierta memoria histórica. Vizcarra disolvió el Congreso, se hace una nueva elección y los problemas con el Congreso siguieron como si no se hubiera cambiado ese cuerpo, ¿no? Realmente, de hecho, fue ese segundo Congreso el que terminó vacándolo por una serie de argumentos que bueno, tendríamos que reflexionar, ¿no? En esta pregunta de Edith López, que creo que ya contestaste la primera parte sobre cómo desde el interior se ve a Castillo y el tema de las movilizaciones, pregunta sobre la posibilidad de un golpe de Estado en el Perú. Yo sí creo que hay sectores, digamos, a ver, una cosa primero, ¿no? Yo sí creo que hay sectores muy duros en la derecha, que además hay sectores ex militares que toman fotos y que hacen pues muchos, hay grupos bastante radicalizados, grupos que de democrático tienen poco o nada, me parece muy claro. También creo que es necesario decir que la derecha también tiene derecho a estar en la calle, ¿no? Muchas de las marchas que se hicieron contra Castillo podemos criticar la idea de fraude, pero finalmente son ciudadanos protestando en un país donde la derecha no suele salir a protestar, ¿no? Entonces creo que también hay que distinguir esas cosas. Y creo que hay que distinguir mucho lo que hace el gobierno, que es decirle golpistas a todos. Yo personalmente creo que el gobierno está rompiendo cosas básicas del Estado y me gustaría que hayan elecciones anticipadas, a pesar de reconocer el enorme riesgo que hay. ¿Correcto? Ya llegué a ese punto de saturación. Pero si se da esa situación, quisiera que sea a través de presión ciudadana y que se haga a través del Congreso, usando los mecanismos que la Constitución prevé para precisamente un adelanto de elecciones, ¿no? Una votación calificada y un referéndum. Yo no creo ser golpista, ¿correcto? Sin embargo, el gobierno pone a todos en el mismo saco. Creo que sí nos mueve, todavía no al nivel de golpe, porque creo que el golpe es una palabra muy difícil, es la forma ya ligera que se ha tomado con respecto a la vacancia presidencial. Pero la gravedad del problema, Rubén, es que yo estoy seguro que si hubiese ganado Keiko Fujimori y Perú Libre hubiese estado en la oposición, usaría las mismas armas. De hecho, el primer resultado que se da en las encuestadoras ponía a Keiko Fujimori por encima, y la primera declaración de Castillo no fue de calma y paz, sino como que deslizar que habían cosas raras, ¿correcto? Entonces creo que estamos hablando de demócratas muy precarios, que si la vida les da la razón son democráticos y si no les da la razón se ponen autoritarios. Creo que eso mismo pasa en la derecha, en la izquierda, y me parece que no hay que perder de vista eso, ¿no? Entonces, diría que hablar de golpismo, tendríamos que hablar ya de un nivel que es sacar a Castillo como sea. Algo de eso hay. Acaban de plantear una denuncia absurda por traición a la patria, ¿no? Dicen que como Castillo dijo en una entrevista que le podría dar a mar a Bolivia, eso es traición a la patria, y se activa un artículo constitucional de antejuicio, ya no vacancia, sino antejuicio, para que pase a ser juzgado por traición a la patria y en el camino se le suspende. Y se dice que eso requiere menos votos que la vacancia, pero no se cuenta la historia completa. Eso requiere menos votos, pero de un Congreso en el cual se le ha quitado su comisión permanente. Entonces, sí, son menos votos, pero de un Congreso más pequeño, entonces sigue siendo un porcentaje muy alto. No va a salir así nomás. Y creo que entonces sí, hay algunos sectores que pues tienen una vertiente mucho más golpista en el sentido de sacarlo como sea, sin importar la interpretación. No creo que eso se pueda asimilar a un golpe militar, digamos, pero sí creo que ya es un juego nefasto de las reglas. Ahora, yo no llamaría golpista ni a los que plantean salidas constitucionales, ni a los que plantean salidas que a mi juicio no son constitucionales, pero que ya se usaron, ya se normalizaron. La izquierda quiso sacar a Kuczynski con ese mismo artículo por unas acusaciones de corrupción en las que estaban inmersos, pero por las cuales todavía no había sido juzgado, ¿correcto? Si lo de Castillo avanza y las acusaciones avanzan, la derecha va a hacer lo mismo. Yo creo que ninguno de los dos grupos podría ser llamado golpista, propiamente dicho, ¿no? Bien, sí, en ese sentido, solo recordar que hay quienes califican lo que sucedió con el Congreso y Vizcarra cuando
vacan a Vizcarra y llega al poder Merino, etcétera, califican eso como el golpe de Estado, si mal no recuerdo, ¿no? Y aquí muy probablemente estén preguntando también por el tema de cuál es la posición del ejército en este sentido. ¿Cuál es tu versión? El ejército, yo creo que con Vizcarra tuvo un gesto que fue tomarse una foto el día de la disolución del Congreso, que de alguna manera cerró la discusión, y también cerró la discusión de qué tan influyentes eran los militares, porque se hablaba mucho que habían perdido poder, que no. Sin embargo, esa foto fue como que acá se acabó, ¿no? Les quiere decir que los militares mantienen poder. Hubo ciertos resquemores porque Castillo se mete en los ascensos militares, en estos casos por los cuales está siendo procesado, quiere... habla y llama y pide al ministro, a un comandante general que lo denuncia además, que quería que den un salto algunos en el escalafón. Como en muchos países de América Latina, el ascenso militar es un tema polémico siempre, ¿no? Porque lo que discute si es justo, si no es justo, la forma que se dio. Pero en el Perú, digamos, en los últimos años ha mantenido las formas. Siempre hay infiltraciones, quejas, pero ha mantenido y un proceso bastante dejado en manos de los militares con cierta, pues, participación política, pero no determinante. Esta vez se quiso meter el presidente y yo creo que ahí hay un ajustón, ¿no? Como decir, nosotros nos vamos a comportar bien y respetamos la Constitución y no vamos a estar tomándonos fotos con los que piden que lo voten a usted ni nada, pero cuidado con ese. Hubo una conversación al parecer muy dura con el presidente y con su secretario en ese momento, y yo diría que los militares ahora están expectantes, digamos. Y el Congreso lo vaca, no los veo defendiendo al presidente. Y si el presidente en un acto, pero diría que si el presidente en un acto fuerza una disolución del Congreso, probablemente no estarían tan dispuestos a tomarse esa foto o participar activamente en el tema, porque lo que sucede en esos casos es que se construyen interpretaciones de ambos lados, ¿no? ¿Quién es el árbitro final? En el Perú, por diversas razones, no logra hacerlo el Tribunal Constitucional, porque llega muy tarde, no se pronuncia rápido, y todo queda un poco en el aire a la legitimidad de la medida pública y a la forma en que, en este caso con Vizcarra, las Fuerzas Armadas reconocieron. Ahora, cuando vacan a Vizcarra, las Fuerzas Armadas no dicen nada, consideran. Sí, bueno, podríamos decir que cuando vacan a Vizcarra fue un mecanismo legal, en términos de que era como está establecido, es como está establecido en la Constitución. Establecido ya como una forma de abuso, ¿no? Porque es esta idea de vacancia por incapacidad moral que se ha convertido en cualquier cosa. Hay quienes dicen que es una incapacidad objetiva, esto es moral en el sentido de mental, ¿no? La persona perdió la razón. Hay otros que dicen, no, desde el inicio de la República era considerado como una gravísima falta moral equiparable a los delitos por los que se puede juzgar al presidente. Pero en ambos casos era excepcional. Ahora estamos viendo que se les procesa y se les quiere vacar por actos vinculados a delitos que merecerían más bien una investigación posterior a su mandato o durante el mandato y con consecuencias posteriores, ¿no? Y que hasta donde yo recuerdo no se le han probado a Vizcarra, por ejemplo. No, ahora último hay un colaborador que ha dado una declaración y se le ha aceptado y es bastante serio, pero al momento de la vacancia no estaba todavía en ese grado de prueba, digamos. Claro, exacto. Bueno, pues ha sido una plática muy interesante, Eduardo. En verdad te agradezco muchísimo. Para mí, yo he aprendido muchísimo de todo lo que has comentado. Creo que este es porque es un tema que nos puede enseñar muchísimo a toda América Latina. Este tema de cómo podemos hacer que nuestras clases políticas respondan a verdaderos valores ciudadanos de compromiso con el mejor ser, el mejor vivir políticamente en sociedades tan complejas, tan diversas como son las nuestras. En verdad, muchísimas gracias, Eduardo. Yo no veo ya más comentarios aquí en el chat. No sé si llegó algo más, Elsa. ¿No? No. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias. No te me vayas ahorita que terminemos la transmisión. Necesito preguntarte una cosa. Sí, claro. Gracias. Perdón, no sé si ya cerramos.